a partir de la maqueta diseñada, nos hemos planteado el siguiente ejercicio. Un vehículo es impulsado por un resorte, parte con una velocidad inicial constante y recorre una distancia de 0.43 metros, en un tiempo de 0.62 segundos. El vehículo A es impulsado por un motor y da 2 vueltas con una velocidad constante en un bucle A de 0.17 metros de radio y se demora 0.32 segundos en dar una vuelta. Después se dirige a otro bucle B más pequeño de 0.135 metros en 0.2 segundos. A continuación se dirige a una rampa con una distancia de 0.35 metros y un ángulo de elevación de 25 grados. El vehículo A salta por la rampa y la distancia máxima alcanzada es de 0.389 metros. Choca con otro vehículo B que pesa 10 gramos, que se encuentra en reposo y está amarrado a un bloque de masa de 20 gramos. Por la acción del choque y el bloque se detiene justo antes de caer sosteniendo el vehículo B. La medida de la cuerda es de 0.3 metros. Calcular en el literal A, velocidad inicial de A cuando parte del resorte. B, velocidad angular en el bucle A. C, velocidad con la que recorre el bucle A. D, la aceleración centrípeta en el bucle A. E, aceleración angular en el bucle B. F, aceleración tangencial en el bucle B. G, aceleración centrípeta inicial en el bucle B. H, aceleración total inicial en el bucle B. I, velocidad final al salir del bucle B. J, velocidad final al saltar de la rampa. K, altura máxima. L, velocidad que toma B después del choque. M, tiempo que toma el tensarse la cuerda. Y por último N, tensión de la cuerda. Después continuamos después de habernos planteado el ejercicio, sacamos los datos. Como datos tenemos distancia 1, 0.43 metros. Tiempo 1, 0.62 segundos. Radio 1, 0.17 metros. Tiempo 2, 0.32 segundos. Radio 2, 0.135 metros. Tiempo 3, 0.2 segundos. Distancia 2, 0.35 metros. Ángulo que tenemos de 25 grados. Una distancia máxima de 0.389 metros. Las masas de cada bloque. Bloque A, 10 gramos, el bloque B, 10 gramos, bloque C, 20 gramos, y tenemos una cuerda de 0.3 metros. Después de haber sacado los datos, procedemos a resolver el ejercicio, que nos dice velocidad inicial de A cuando parte del resorte. Como la fórmula es velocidad 1 es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad 1 es igual a la distancia, en este caso ocuparíamos la distancia 1, que es de 0.43 metros, sobre el tiempo que es de 0.62 segundos. Esto dándonos un valor de... El valor es de 0.69 metros sobre segundos. Ya, continuando con el ejercicio, nos dice el literal B, la velocidad angular en el bloque A. Para ello tenemos que el desplazamiento angular es igual a una vuelta, donde que 2 pi radianes es igual a 6.28 radianes, donde la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. En este caso ocuparíamos el tiempo 2. Y dándonos una velocidad angular igual a 19.63 radianes sobre segundos. El literal C nos dice la velocidad con la que recorre el bucle A. Para ello necesitamos la velocidad final es igual a la velocidad angular por el radio. Velocidad final. La velocidad angular era de 19.63 radianes sobre segundo. Por el radio, en este caso el radio ocuparíamos el radio número 1, que es de 0.17 metros. Y dándonos una velocidad final de 3.371 metros sobre segundo. Resolveremos el literal B, que nos pedía la aceleración centrípeta en el bucle A.
Para ello tenemos tres fórmulas. La primera es la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. La segunda aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la última es igual a la velocidad inicial por la velocidad angular. Para ello, como ya habíamos calculado anteriormente la velocidad angular, vamos a ocupar esta fórmula. Ya, en donde la velocidad angular es 19.63 radianes sobre segundos. Y el radio es de 0.17 metros. El resultado que obtenemos es 65.50 radianes sobre segundos al cuadrado. A continuación vamos a resolver el literal de que nos pide la aceleración angular en el bucle B. Para ello tenemos la fórmula siguiente, en donde procederemos a despejar la aceleración angular, la cual es desplazamiento es igual a la velocidad angular por el tiempo 3 menos 1 medio por la aceleración angular por el tiempo 3 al cuadrado. Entonces procedemos a reemplazar los datos. El desplazamiento es 6.28 radianes que lo habían sacado al inicio del ejercicio. Es igual a la velocidad angular, que es 19.63 radianes sobre segundos. Por el tiempo 3 que es 0.2 segundos. Menos 1 medio de la aceleración angular, que es lo que vamos a sacar, por el tiempo 3 al cuadrado, que es 0.2 segundos al cuadrado. Ya procedemos a despejar alfa. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ya. Realizando estos cálculos nos queda de resultado la aceleración angular es de menos 1.955 radianes sobre segundos al cuadrado. Continuando con el literal F, nos pide calcular la aceleración tangencial inicial en el bucle B. Para esto tenemos la fórmula que dice aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Utilizaremos el radio 2. Reemplazamos los datos que ya tenemos. Aceleración tangencial es igual a menos 1.95 radianes sobre segundos al cuadrado por el radio 2, que sería 0.135 metros. Aceleración tangencial entonces nos quedaría igual a menos 0.26 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir que es desacelerado porque el signo es negativo. El literal G nos dice calcular la aceleración centrípeta inicial en el bucle B. Para esto tenemos la fórmula que dice la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. En este caso utilizaremos el radio 2 y reemplazamos en la fórmula. Aceleración centrípeta sería igual a velocidad sería de 3.371 metros sobre segundo, todo al cuadrado, sobre el radio 2, que sería 0.135 metros. Entonces la aceleración centrípeta
nos da como resultado 84.17 radianes sobre segundos al cuadrado. Continuando con el siguiente literal, tenemos que calcular la aceleración total inicial en el bucle B. Aquí tenemos el bucle B, que sería para la aceleración total la sumatoria de la aceleración tangencial y la centrípeta. La aceleración tangencial es la que forma una tangente a la circunferencia y la centrípeta la que va dirigida al centro de la circunferencia. Por lo tanto, la aceleración total es la sumatoria de los dos módulos de las aceleraciones. Esto se puede calcular así. Aceleración total al cuadrado es igual a aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado, que sería por Pitágoras. Entonces, la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de aceleración centrípeta, que es 84.17 radianes sobre segundos al cuadrado, todo al cuadrado, más la aceleración tangencial, que sería de menos 0.26, pero se le toma con signo positivo porque es al cuadrado. 0.26 radianes sobre segundos al cuadrado, todo al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces, el cálculo de la aceleración total es igual a 84.18 radianes sobre segundos al cuadrado. Continuando con el ejercicio en el literal I, debemos calcular la velocidad final al saltar de la rampa. En este caso, primero tenemos que calcular la aceleración y por lo tanto tenemos que calcularlo con esta distancia. La distancia 2 es igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos, por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ya, debemos despejar la aceleración. La distancia 2, esto es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos, este se pasa acá. Y la aceleración vendría a ser dos distancias menos 2 por tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Ya. Y reemplazamos valores. La distancia 2, esto es igual a 2 por 0.35 metros menos 2, la velocidad inicial, que era, ya, y aquí tenemos el tiempo. Entonces es la velocidad inicial, que es 2.56 por el tiempo, que es 0.4 segundos, que eso ya lo tenemos previamente calculado, sobre el tiempo al cuadrado, que es 0.4 al cuadrado. Entonces aquí tenemos todo y lo resolvemos. Y tenemos que la aceleración, como va desacelerado, la aceleración es negativa. Y tenemos que la aceleración es 0.075 metros sobre segundos al cuadrado. Teniendo la aceleración, entonces podremos calcular la velocidad final con la siguiente fórmula. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial menos, porque es la aceleración negativa, 2 distancias, 2 por la aceleración. Bien. Ya. Eso es al cuadrado. Ya, entonces aplicamos raíces y esto quedaría la raíz
de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 distancias, aceleración. Ya. Entonces simplemente despejamos. La velocidad inicial tenemos que es 2.56 metros sobre segundos menos 2 distancias que es 0.35 metros y por la aceleración que ya la habíamos previamente sacado que era 0.075 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Resolviendo todo esto nos queda que la velocidad final es 2.45 metros sobre segundos. Continuando con el siguiente literal, hay que calcular la velocidad final al salir del bucle B. Para esto tenemos esta fórmula de aquí, que es la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Pero no tenemos la velocidad final angular, por lo tanto vamos a calcularla con esta fórmula de acá, con los datos que previamente ya habíamos sacado. La velocidad angular final es igual al cuadrado, es igual a la velocidad angular inicial, que ya la tenemos, que es 6.28 radianes sobre segundos al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ya. Más 2 por la aceleración angular, que es 1.95 radianes sobre segundos al cuadrado, por este dato que también ya le habíamos sacado. Que tenemos que es 6.28. Ya, entonces resolvemos para así finalmente sacar la velocidad angular en que tenemos que es 18.91 radianes sobre segundo. Entonces con este dato vamos a sacar la velocidad. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad angular final por el radio. Pues la velocidad final es igual a 18.91 radianes por segundo por el radio, que es de 0.135 metros. Y tenemos la velocidad final. Sale 2.55 metros sobre segundo. Ya, con el siguiente literal, que es el J, nos toca calcular la altura máxima. Y aquí tenemos la fórmula de la altura máxima, que es Y máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, o sea, la velocidad con la que parte el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, calculamos simplemente despejando de los datos que ya hemos sacado, que la velocidad inicial es la que anteriormente sacamos, que es esta de aquí, que es 2.45 metros sobre segundo al cuadrado, más el seno del ángulo que el ejercicio nos da, que es de 25 grados al cuadrado, sobre 2 y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Calculamos y nos sale que Y máxima es de 0.31 metros. Ya, entonces en esta parte entramos en la parte del video en el cual el carro sale en forma parabólica y le choca al otro carro. Eso quiere decir que aquí vamos a utilizar las fórmulas de choques, la energía cinética y la energía potencial. En la energía cinética tenemos que la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B
es igual a la masa de A por la velocidad final en A más la masa de B por la velocidad final en B. En este caso se van, como los carros son del mismo peso, se van a ir porque son 10, entonces se van. Y nos va a quedar una sola forma. Y esto se va porque va a ser 0. Entonces nos quedaría así. Ya. Ya. Entonces tenemos que la velocidad en B es 2.45. Pero aquí vamos a explicar la velocidad final en A. ¿Qué nos quedaría de la siguiente forma? Aquí podemos hacer lo mismo. Sacamos las masas porque son las mismas. Y esta llegaría a ser 0 y no esta. Entonces tendríamos esta parte de acá, en el cual ya podemos reemplazar velocidad final en A, en esta parte. Entonces nos quedaría así. Aquí, como podemos ver, se le puede hacer diferencia de cuadrados. Ya, entonces, después de resolver la diferencia de cuadrados, tenemos que esto elevado al cuadrado da 6.025, que vendría a ser la misma velocidad final de B, pero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 4.9 velocidad final en B, más el segundo elevado al cuadrado, que es velocidad final en B, más el otro dígito que tenemos, que es velocidad final en B al cuadrado. Ya, entonces hacemos lo siguiente: despejamos esta y nos queda la forma siguiente. Ya, entonces tenemos que esto vendría a multiplicar esta parte y nos quedaría así. Pero como tenemos aquí dos velocidades finales al cuadrado, entonces venimos a sumarle más 1 y nos quedaría 7.025 menos este, que es 29.41 velocidad final de B, más 3603 igualado a 0. Haciendo la fórmula de la ecuación general, nos queda que la velocidad final es igual a 1.59 metros sobre segundos. Ya. El siguiente literal nos pide que encontremos el tiempo que tarda en tensarse la cuerda. Bueno, en este literal vamos a utilizar que la longitud total es igual a la longitud inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto se va a hacer 0, igual que todo esto. Entonces, esto viene a ser el total de la cuerda, que viene a ser 0.3 metros, 0.3. Entonces solo nos quedaría un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso despejando nos queda 0.3 metros por 2 sobre la gravedad es igual al t. Pero como esto está al cuadrado, toca hacerle una raíz. Entonces nos vendría a quedar así: 0.3 metros por 2 sobre 9.8 raíz. Esto es igual al tiempo. Y el tiempo es igual a 2.42 segundos en tensarse. Ya, entonces el último literal nos pide que calculemos la tensión en la cuerda. Para esto he graficado lo que pasaba en el video, que por ejemplo el carro venía y le chocaba, entonces este bajaba. Pero aquí teníamos un bloque que le sostenía para que ejercer las leyes de Newton. Para esto tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos que en el bloque C, que es de 20 gramos, tenemos que la tensión y la fuerza de rozamiento, que va en sentido opuesto a la tensión, por ende sería negativo. Y la normal y el peso, que se le puede calcular así, que el peso sea igual a la masa de C por la gravedad. Y el peso sería 196 newtons.
Lo mismo se le puede hacer en B, que es el peso de B es 10 por la gravedad, que es 9.8. Entonces el peso de B nos quedaría 98 newtons. Para resolver esto tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, que sea igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí tenemos que en el eje X tenemos la tensión positiva porque se va hacia la derecha y la fuerza de rozamiento negativa porque se va a la izquierda. Y la masa tenemos que es de 20 por la aceleración. Esto se puede desglosar, que sería a nu por la normal, que sea igual a 20 por A. Entonces tenemos que T menos nu, ya tenemos el valor, que es 0.25 por la normal, que se le calcula así. La normal menos el peso en C es igual a 0. La normal es igual al peso en C, entonces la normal sería 196 newtons en C. Entonces aquí multiplicaríamos por 196 newtons, que vendría a ser la normal en C, que sea igual a 20 por la aceleración. Entonces hacemos lo siguiente: multiplicamos esto, que nos va a salir 49, esto pasa a dividirse así y nos quedaría solo la aceleración. Para la sumatoria de fuerzas en Y, notamos que no tenemos fuerzas en el eje X, solo en el eje Y. Entonces hacemos lo siguiente: igualmente igualamos a la masa por la aceleración. Aquí en el eje Y tenemos la tensión, que es positiva, y la normal, que viene a ser negativa, el peso, que viene a ser negativo en B. Entonces se hace así: como la tensión es la misma cuerda, entonces la tensión no va a cambiar de variable, menos el peso en B. Esto es igual a la masa, que es de 10 por la aceleración, que ya la tenemos, que viene a ser la que ya sacamos. Aquí podemos simplificar y nos quedaría 2. Entonces esto se le pasa a multiplicar acá y nos quedaría lo siguiente: y el peso, que viene a ser de 98, es igual a la tensión menos 49. Este está con el signo positivo y viene acá con el negativo. Este viene a ser 196 negativo, pero pasa acá positivo y quedaría 196 newtons menos 49 igual newtons. Y la tensión nos quedaría como 147 newtons, y la respuesta final.